En la clase de hoy estaremos viendo, ¿verdad?, la introducción a sistemas trifásicos balanceados. En esta sección del curso estaremos hablando sobre los sistemas trifásicos balanceados. Y básicamente los sistemas trifásicos balanceados pues son los sistemas que más se utilizan o los que se utilizan, ¿verdad?, desde hace muchos años como el método de transmisión y generación y distribución de energía eléctrica. Es el método más económico para lograr esa generación, transmisión y distribución de la energía. Se utilizan para lograr mayor transmisión de potencia a una mayor distancia y se componen básicamente de tres señales que están desfasadas por 120 grados, ¿verdad? Tres señales, fase 1, 2 y 3, que nosotros las vamos a llamar, o en la práctica se le llama fase A, fase B y fase C, ¿verdad? Así como se identifican esas tres señales o tres fases que están desfasadas 120 grados unas de otras y que son las que componen los sistemas trifásicos que utilizamos en nuestra generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Si los visualizamos como fasores, ¿verdad?, en un diagrama fasorial, pues entonces tendría el fasor de VA a ángulo 0, ¿verdad? Entonces tengo el fasor de VB a ángulo de menos 120 y el fasor de VC a ángulo de más 120, ¿verdad? Así como lo describiría, ¿verdad?, en términos de un diagrama fasorial. De esas tres señales sinusoidales desfasadas 120 grados, pues en un diagrama fasorial pues se verían de esa forma, ¿verdad? Y están espaciados por 120 grados uno del otro. En la práctica, pues estos sistemas trifásicos nosotros los podemos conectar de dos formas. Una es en conexión estrella o Y y el otro es en conexión delta. Así que nuestros sistemas trifásicos, y más adelante cuando estemos hablando también de transformadores trifásicos, pues se pueden conectar de esas dos formas, la estrella o delta. Si empezamos con la conexión estrella o Y, pues esta es la forma que se representaría, ¿verdad?, una fuente trifásica y luego conectada a una carga trifásica que nosotros también la podemos conectar en delta o Y, como vamos a ver más adelante. Y entonces esa conexión, ya sea delta o Y, pues tiene una serie de parámetros de voltaje y corriente. Unos voltajes los vamos a llamar voltajes de fase, ¿verdad?, fase A, B y C. Y otros los vamos a llamar corrientes de línea o de línea a línea. Y ahí voy a tener la voltaje de V a B, de la línea A a la B, voltaje de la línea B a la C y voltaje de la línea C a la A, ¿verdad? Así es como se expresan los tres voltajes de línea. También voy a tener en esa conexión estrella las corrientes de línea, en este caso la línea A, B y C, ¿verdad?, como mencionamos anteriormente, que íbamos a identificar esas fases como A, B y C. Y voy a tener las corrientes de fase, fase A, fase B y fase C. Así que tanto las corrientes como los voltajes lo expresamos de línea y de fase, ¿verdad? Y aquí resumimos, ¿verdad?, eso, tener voltajes de fase, corriente de fase A, B y C, corriente de la línea A, B y C, voltajes de la fase A, B y C y voltajes de línea o de línea a línea, ¿verdad? Depende del libro que utiliza, a veces le llaman de línea o de línea a línea, de A a B, de B a C y de C a A. Y esos son los parámetros que nosotros vamos a estar identificando en nuestras conexiones delta y estrella, ¿verdad? Entonces aquí lo importante, tanto en el delta como en el estrella, es ver la relación que hay entre esos voltajes y esas corrientes, ¿verdad? Esas corrientes de fase se relacionan de una forma con las corrientes de línea y de igual forma los voltajes de fase con los voltajes de línea a línea. ¿Y cuáles son esas relaciones? Entonces aquí podemos
ir hacia atrás y ver nuestro diagrama, ¿verdad? Si me empiezo por las corrientes, me fijo, ¿verdad? Que si esta es la corriente IA y esta es la corriente de la fase A, ¿qué ocurre con esas corrientes? Pues esa corriente venía por aquí y siguió por aquí. Que de acuerdo a esa conexión, pues puedo llegar a la conclusión de que en una conexión estrella o Y, la corriente de fase y de línea son las mismas. Entonces, en el caso de los voltajes de línea y de fase, aquí tengo por ejemplo el de la línea AB, pero aquí tengo entonces entre la fase A, ¿verdad? Que eso es de la fase A, del punto a neutral, ¿verdad? Que es donde se unen esas tres fases. Y ahí no puedo correlacionar, ¿verdad? Ni decir que el voltaje de la línea AB es igual al voltaje de la fase A, ¿verdad? Ahí no puedo hacer esa correlación. Hay otra correlación ahí, ¿verdad? Eso lo vamos a investigar ya mismito. Pero por lo menos podemos concluir que las corrientes de línea y de fase son las mismas. Y eso sí, podemos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Que las corrientes de línea y de fase en una conexión estrella, oye, son iguales. Y fase es igual a línea. Pero en los voltajes la relación realmente que se da es que el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase, ¿verdad? Y esto aquí, esta relación es magnitud. Si lo veo en términos de la magnitud. O puedo decir que esa relación es raíz cuadrada de 3, voltaje de fase, ángulo 30, si lo veo con magnitud y ángulo, ¿verdad? Como un fasor. Generalmente nosotros vamos a estar utilizando solamente la expresión de la magnitud. Así que no vamos a estar utilizando ese ángulo de 30, pero si uno hace la derivación correspondiente le va a salir el ángulo de 30, ¿verdad? Si lo hace utilizando fasor. Así que corriente de fase es igual a la de línea, pero el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase, si lo veo en términos de magnitud, y raíz de 3 voltaje de fase, ángulo de 30, si lo veo en términos de magnitud y ángulo. Así que ¿de dónde viene eso? Eso viene de hacer un análisis matemático en nuestro circuito estrella, ¿verdad? Lo cogemos separado, puede ser en cualquier fase, ¿verdad? Y simplemente aplicamos un KVL, ¿no? Yo lo puedo aplicar aquí, por eso solamente coloqué los voltajes que envuelven ese lazo de KVL y no rellené la figura, ¿verdad? Con los otros voltajes, ¿verdad? Los que nos interesan son los que competen este lazo, ¿verdad? Donde está VAB, está V fase B y V fase A. Si hacemos un KVL ahí, vamos a encontrar esa expresión de que el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase, ángulo 30, ¿verdad? Que ¿cómo hacemos eso? Pues lo primero es declarar que el voltaje de la fase A es igual al voltaje de la fase B, es igual al voltaje de la fase C, ¿verdad? La magnitud. Porque son trifásicos balanceados, así que su magnitud va a ser igual, lo que cambia son sus ángulos. Así que podemos declarar la variable de voltaje de fase a esos tres voltajes de fase A, B y C. Y el voltaje de la línea AB vamos a llamarlo voltaje de línea, ¿verdad? Para tener las mismas variables. Entonces así las cosas comenzamos, ¿verdad? Haciendo nuestro KVL en ese lazo. Vamos aquí a hacer nuestro KVL en ese lazo. Empiezo por aquí, tengo más VAB más V fase B menos V fase C, ¿verdad? Más VAB más VB menos VA, ángulo 0, ¿verdad? Eso es lo que hay ahí. Así que aplicamos nuestro KVL y entonces lo vamos a sustituir esas variables por las que declaramos ahí, ¿verdad? Aquí entonces VAB dijimos que le íbamos a llamar voltaje de línea, entonces todos los voltajes de fase, sea de la A, B o C, es B fase, así que B fase ángulo de menos 120 y V ángulo de 0, pues menos B fase, porque ángulo 0 pues
es 0, ¿verdad? Y una vez yo tengo esa expresión, despejo por el voltaje de línea, a ver si verdad que me da la expresión que vimos anteriormente. Vamos a ver aquí, despejando por V línea, nos queda que es B fase menos B fase ángulo de menos 120. Entonces, para yo poder sumar esos fasores, tengo que tenerlo en rectangular. Por eso es que el B fase no tengo que hacer nada, pero el B fase ángulo de menos 120 lo tengo que cambiar de polar a rectangular, ¿no? ¿Y cómo se cambiaba eso de polar a rectangular? Pues se multiplicaba la magnitud por el coseno del ángulo más j la magnitud por el seno del ángulo. Así que si es menos 120, V fase coseno de menos 120 más j V fase seno de menos 120. Coseno de menos 120 me da menos 0.5 y seno de menos 120 nos da 0.866 negativo, así que me queda menos 0.5 menos j.8 V fase. Y ahí entonces yo pudiera entonces sumar, una vez aplico el negativo ese, cambiar lo que está dentro del paréntesis a más V fase más j.866. Puedo sumar las que son reales, que son V fase y 0.5 V fase. 1 más 0.5 me da 1.5 V fase y j.866, porque no hay más nada con valor imaginario. Así que sacamos de factor común V fase y nos queda 1.5 más j.866. Eso se cambia de rectangular a polar y eso nos da 1.73 ángulo de 30, voltaje de fase, pero 1.73 es raíz cuadrada de 3. Así que realmente me cae que el voltaje de línea es raíz de 3, voltaje de fase, ángulo de 30, que fue lo que habíamos dicho que iba a dar ese valor o esa relación entre el voltaje de fase y el voltaje de línea. Y ya corroborado eso, veamos entonces un ejemplo para el siguiente circuito. Calcula el voltaje en la fase A de la carga, la corriente en la fase B de la carga y la corriente en la línea C. Tengo entonces aquí un circuito trifásico que está conectado a la fuente en Y y la carga, que es la que voy a alimentar, en Y también, ¿verdad? Entonces el voltaje de la fase A en la carga. Quiere decir que me están pidiendo el voltaje aquí a aquí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues revisamos los datos del problema y vemos que nos dan el voltaje entre la línea A a la C, que hay 208. Quiere decir que entre la línea A a la C hay 208. Y yo quiero fase, así pues ya sabemos, ¿verdad? Ya comprobamos la relación el voltaje de fase es el voltaje de línea entre raíz de 3, ¿verdad? Porque ya dijimos que el de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Si despego esa ecuación me queda que es voltaje de línea entre raíz de 3, así que cojo los 208 voltios de línea, los divido entre raíz de 3. Yo tengo un valor que se utiliza mucho, ¿verdad? 208 entre 1.73 y uno obtiene el 120 voltios. Ese es el voltaje en la fase A, que va a ser el mismo que en la fase B, que en la fase C, porque tenemos un sistema trifásico balanceado. Entonces la próxima pregunta era, ¿cuál es la corriente en la fase B de la carga? Corriente que va por aquí. Y en la línea C, la corriente que va por aquí. Pues la corriente en la línea, en la fase B, es la misma que en la fase A, que es la misma que en la fase C, porque es trifásico balanceado. Lo podemos corroborar porque tenemos la misma resistencia por fase.
Y como los voltajes por fase son los mismos, pues yo puedo calcular, ¿verdad? Cualquiera de las corrientes de fase, en este caso la de la fase B, que es lo mismo que la de la fase A y C, con ley de Ohm, ¿verdad? Es el voltaje de fase entre la resistencia, ¿verdad? Pues 120 porque son los mismos voltajes entre 100 ohmios. 1.2 amperes. Y la corriente de la línea C, ya dijimos que en un estrella o Y, las corrientes de línea son iguales, así que la corriente de la fase B es igual a la fase A, es igual a la fase C. Así que la corriente de línea A es igual a la línea B, es igual a la línea C, así que son las mismas en una estrella. Yo puedo decir que la corriente en la fase C es igual a la de la línea C, es igual a 1.2 amperes. Y que con esto terminamos esta sección sobre sistemas trifásicos balanceados.